Bienvenidos a Sacando Cuentas, el podcast donde desglosamos todo sobre el mundo financiero para que sea más claro para vos. Soy Adrián Alvarado. Y yo soy Joseph Kelch. Juntos te guiaremos por conceptos, estrategias y respuestas a esas preguntas que siempre quisiste hacer. Te damos la bienvenida a otro episodio. Bienvenidos a Sacando Cuentas. Mi nombre es Adrián Alvarado. Soy fundador del podcast. Como siempre nos acompaña mi socio fundador y cofundador Joseph. Y arrancamos la tercera temporada con un amigo, compañero y presentador de la primera temporada también, don Vidal Villalobos. Muchas gracias, Domi, por sacar el espacio y el tiempo y estar aquí con nosotros en este primer episodio de la tercera temporada que, ahora que comenzábamos, veíamos que tenemos 7 episodios en la primera temporada, 7 episodios en la segunda temporada, y ya dijiste que se tienen que dar 7 episodios para las próximas temporadas. Así es, Adrián, muchísimas gracias. Un saludo para todas las personas que nos siguen y gracias también, José, por la invitación. Estamos enteramente a las órdenes de ustedes. Solamente para explicar un poco por qué el tema de los 7 y hacerlo muy rápido. 7 son los días de la semana, los días que Dios necesitó para crear el mundo. 7 son las notas musicales. 7 los años de abundancia en Egipto y los 7 también de escasez. Pero también sonarán las 7 trompetas del Apocalipsis y vendrán los 7 jinetes y por lo menos aquí hay 3. Buenísimo. Wow. Quiero presentar a Vidal. Vidal es economista, graduado con honores de la Maestría de Negocios Internacionales de la UCR. Es asesor económico y financiero para entidades públicas y empresas del sector privado. También ejerce como profesor de la Maestría en Economía de la UCR y en Cambolsa para la formación de agentes corredores de bolsa. Participa como conferencista internacional en temas económicos, financieros y del sector solidarista y cooperativo también. Y es el asesor económico de Grupo Financiero Prival, para quien tanto Domi como mi persona trabajamos y colaboramos. Y adicional a eso es un muy buen amigo y hemos ya compartido mucho en batallas y en diferentes, que ahora estaba pensando, Domi, hemos estado ya en diferentes programas, en diferentes tarimas, en diferentes lados compartiendo ya. Yo podría decir que gracias a vos en diferentes yeguas, literalmente hablando, ¿verdad? Porque Adrián ha creado una cosa que son las cabalgatas Prival, todo un éxito. Y bueno, yo termino la cabalgata un poco adolorido, pero muy satisfecho. Y otro tema muy importante, fuimos compañeros del curso de bolsa. Sí. Sacamos la credencial de bolsa juntos, está juntos. Ajá. Ahí lo conocí. Sí, ahí lo conocí a Domi. Qué bueno. Ahí lo sacamos. Pero bueno, muchas gracias, Domi. Un gusto tenerte acá. Gracias, Joseph, también. Una temporada más. Gracias a vos, socio. Este primer capítulo de la tercera temporada queremos enfocarlo y ya saben que algo que nos caracteriza es pues, toda la cuestión informativa y tratar de ir más allá de lo que son las noticias, ¿verdad? Del burumbún y muchas veces del amarillismo, sino muchas veces lo que realmente tratamos es ir más allá. Y qué mejor forma de arrancar que con un invitado que se sabe de todo. Vos le hablas de economía y te va a responder de todo, y no solamente de economía, de absolutamente todo. Ahora nos dejó boquiabiertos a mí y a mis socios con el tema del 7, que tiene mucho sentido y que nos gustó demasiado. Ahora queremos enfocarnos un poco más en mercados globales, en ciclos económicos y a lo que verdaderamente está pasando detrás de la noticia. Entonces, no sé, socio, si una buena forma de empezar es, antes de entrarle de lleno a lo que queremos ver ahorita, es qué es lo que más le apasiona a Vidal, o me gustaría saber qué es lo que más le apasiona a Vidal, de todo su conocimiento en temas económicos, de lo que está pasando en este momento tan convulsionado a nivel internacional y que obviamente al final nos termina afectando a nivel nacional. Bueno, voy a regresar entonces un poco a todos estos temas que hablábamos hace un momento de los números divinos, los números inspirados en Dios. No quiero sonar tampoco como muy religioso, pero les invito a que revisen Mateo 23, de 15 en adelante, está el tema de los talentos. Dios nos entregó a todos nosotros talentos. No necesariamente es dinero, sino características, algunas oportunidades, algunas competencias. Y considero que una de las cosas que caracterizan las presentaciones del servidor de ustedes es que tratamos de ponerla en un lenguaje sencillo, para que la gente toda pueda entender con transparencia qué es lo que está ocurriendo, por más complejo que se vea el ambiente. Y que a partir de ahí, con una buena información, tome decisiones. Entonces, Joseph, cuando mucho tiempo después se acerca la gente y te dice y te reconoce, entendí tal idea y a partir de eso yo tomé esta decisión y me ha ido espectacularmente bien, esa es la mayor de las satisfacciones que un profesional puede recibir.
y se ha extendido a algunas otras cosas. En colegios, por ejemplo, privados, me permiten dar charlas para motivar a los chicos que van a salir. Son charlas vocacionales y, bueno, pueden ser 500 tal vez los chicos a los que les he llevado, pero 3 de ellos decidieron hacerse economistas. Y entonces cuando nos encontramos en la calle, esas son precisamente las satisfacciones. Saberse responsable de que Dios le entregó talentos que uno tiene que usar, no los puede esconder, como dice la analogía de los talentos. El que los esconde no lo está haciendo bien. Hay que usar esos talentos, Dios por eso nos lo dio y eso es lo que estoy tratando de hacer, utilizar esos talentos que Dios me dio para incidir de manera positiva en el bienestar y la felicidad de las personas. Sí, y doy fe, siguiendo con la parte, se hizo un poco más directa la conversación, pero sí, doy fe de eso porque si hay alguien que explica las cosas de forma sencilla le voy a decir mucho Dombi durante la entrevista porque así es la confianza que tengo. Claro. Y creo que de verdad en este mundo tan convulso y con tanta información y tanto acceso a información que hay ahora, el poder entender que los temas financieros y económicos e de inversión, si bien tienen cierta complejidad, no se tienen que hacer tan complejos a la hora de explicarlos. Creo que nuestra responsabilidad como asesores siempre es poder llevar esa información a nuestros clientes de forma sencilla, tal que puedan tomar decisiones sin que sea excesivamente complejo. Yo he visto que muchas veces tratan de hacerlo más complejo más complejo de la cuenta, para que crean que necesitan al asesor, y verdaderamente la responsabilidad de uno es poder bajarlo a temas que todos entendamos para poder dar esa asesoría, pero como un valor agregado, no como una necesidad por falta de entendimiento. Así es, nosotros los que trabajamos de manera independiente también, dando asesorías, probablemente andamos buscando el arroz y los frijoles, claro, y andamos buscando contratos. Probablemente de las competencias que no tengo es ser buen vendedor. ¿Por qué? Porque cuando llego a darle una asesoría a algunas personas o a alguna gente, personas, por ejemplo, empresas que me han contratado para ayudarles en finanzas personales a sus ejecutivos, sobre todo con todo el tema de los últimos tiempos con el tipo de cambio. Hay empresas que me han contratado para eso. Y una de las premisas es, entre más pronto me vaya yo de aquí mejor, porque significa que ya hice mi trabajo y que ya las personas quedaron listas para seguir solitos con su ruta. Uno estará ahí para cualquier consulta, pero es aquella analogía muy antigua que nos han enseñado nuestros abuelos. Es mejor enseñarle a la persona a pescar que darle el pescado. Así que eso es también lo que tratamos de hacer. Y finalmente entonces termino vendiendo la idea de que entre más pronto termine yo mi intervención es mejor porque las personas ya quedaron listas. Eso no es extender el contrato, es todo lo contrario. Por eso y muchas otras razones tenemos a Dombi en este primer capítulo de la tercera temporada. Dombi, Ya pasó. Estamos en confianza. Ya dimos Usted el siguiente paso. dice Vidal, todavía no digo. Don Vidal, no. Socio, este capítulo lo queríamos enfocar en principalmente tipo de cambio y guerra, que al final son dos temas pues, que nos repercuten sobre nosotros demasiado, y creo que la primera parte queríamos enfocarla en tipo de cambio. ¿Está de acuerdo? 100%. Creo que, y ojalá nos dé tiempo de ver todo, y quisiera que vaya en esta línea, conversar un poco del tipo de cambio, que creo que puede tener cierta correlación con lo que está pasando, pero verdaderamente es un tema aparte. Esto se viene dando antes de que pasara nada de la guerra. Entonces quisiera escuchar tu perspectiva ahí, Dombi. Después hablar un poquitito del tema de Irán, Estados Unidos, el estrecho de Hormuz que está pasando y cómo lo vemos. Y por último, llevando reflexiones de cuál es la situación actual del mercado costarricense y de la percepción de los instrumentos costarricenses, específicamente hablando de títulos internacionales. Pero empecemos por ahí, donde entremos en materia. ¿Cuál es la lectura tuya respecto al tipo de cambio? Y no quiero que me digas un precio, o sea, verdaderamente es más, ¿qué estás viendo? ¿A dónde estamos parados y cómo llegamos aquí? ¿Qué pasó? Y esto verdaderamente a la gente le cuesta mucho entender el tema de que el tipo de cambio es un precio, y lo vimos en 700, 600, 500, 400 y tanto. Entonces, contanos un poco, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo llegamos aquí a donde estamos parados hoy? Siento consecuente con la introducción que hicimos hace un momento de buscar lenguaje sencillo y analogías. En realidad, la economía, estimado colega, ¿verdad?, es una ciencia que trata de ver el comportamiento de las personas, la toma de decisiones desde la perspectiva de la demanda y la oferta, pero que si lo vemos de una manera sencilla, el idioma que utilizamos los economistas es el idioma de los precios.
El precio nos va a dar la señal, seamos un consumidor o seamos un productor, para comprar, para no comprar, para producir o no producir un bien o un servicio. Y entonces entendemos muy fácilmente que cuando hay abundancia de papas en el mercado, el precio de la papa baja. Es lo mismo que está ocurriendo en este momento y desde hace mucho tiempo con el tipo de cambio. Adrián mencionaba primer semestre del 2022, en donde estábamos cerca de 550, precio de referencia Monex, y nos fuimos casi a 700. Si eso pasó en ese momento y el precio subió, más bien es lo contrario, es porque hay escasez. ¿De dónde se dio la escasez de ese momento? Yo tengo identificados dos temas muy importantes. El primero de ellos es que eh, viene y sale el conflicto Rusia-Ucrania. La gasolina, el petróleo, todo subió. El petróleo llegó, el de la referencia que nosotros tenemos en este lado del mundo, el WTI, llegó a $125 el barril. En la pandemia habíamos llegado a 150. ¿Verdad? Y dejo aquí también el capítulo de la pandemia referido porque la pandemia empezó a inyectarle inflación al mundo. Y la medicina, para poder paliar la inflación, es subir las tasas de interés. Eso se terminó de exacerbar con la invasión Rusia-Ucrania y esto que acabamos de explicar. Entonces el mundo estaba luchando contra una inflación alta con tasas de interés altas. Ya las tasas de interés, cuando empiezan a moverse, empiezan a generar también señales de a dónde se pueden ir los dólares. Entonces, en este momento que les estoy refiriendo, y particularmente ya para agosto del 2022, Costa Rica tenía una inflación del 12% y una tasa de política monetaria del 9%. Entonces empezaron a llegar los dólares para ese fin. Pero ¿por qué la abundancia siguió? Porque somos muy buenos en turismo, somos muy buenos en zonas francas, somos muy buenos exportando ahora insumos médicos y el gobierno de la República también ha traído su parte de inversión extranjera directa, bilateral, multilateral o con bonos en el mercado internacional. Y todo eso ha hecho que tengamos una abundancia, como bien lo decía Adrián, estructural, pero que se terminó de complicar ahora en el 2026, en el arranque del 2026. Uno de esos temas es que los Estados Unidos aumentan su deuda, aumentan su déficit, la gente empieza a ver que como que no le gusta ya mucho invertir en moneda norteamericana y entonces cuando no hay demanda de moneda, otra vez volvemos a precio, el precio de la moneda cae. Pero ¿qué pasa con la otra moneda? La otra moneda, si esa se está debilitando, la otra moneda se está fortaleciendo. Y aquí esto fue parejo para todos los países emergentes. Pero una de las monedas que más se ha apreciado en el 2026 ha sido precisamente el colón, porque como decía Adrián al principio, tiene su propia historia, tiene sus cosas adicionales. Y más recientemente, sobre todo para el mes de marzo y abril, hago referencia de dos cosas. Una fue que en marzo teníamos que pagar los impuestos. Entonces los empresarios traen dólares para cambiar y pagar los impuestos. Eso aumenta la oferta. Por eso vimos montos de 100 millones transados en el Monex varios días. Una cantidad realmente impresionante. Y cada vez más empresas, porque muchas se pegan en zona franca y traen esos dólares. Pero con un tema medio perverso, porque si se cae el dólar, tienen que traer más dólares para poder tener los mismos colones y hacerle frente a sus compromisos. Entonces, más bien, en lugar de que se disminuya la oferta, esta se amplía. Dos elementos adicionales, una que el gobierno de la República a finales del año y a principios de este hizo colocaciones de bonos en euros en el país, lo cambió por dólares y el gobierno está naturalmente cambiando esos dólares un día sí, otro día también, y eso aumenta la oferta. Pero una de las cosas que también nos han sorprendido es la venta de FIFCO a Heineken por 3.200 millones de dólares. En una entrevista reciente le preguntaban a las autoridades de FIFCO que cómo estaba el tema de devolver esos dineros y dijeron, bueno, ya empezamos, porque el negocio fue por 3.200 millones y en caja tenemos 2.900 y algo. Y la pregunta, ¿y qué se hizo el resto de la plata? 300. Sí, ya hemos empezado a pagar impuestos por las ganancias del negocio. Entonces, eso es traer dólares al país, cambiarlos por colones para pagar los impuestos. O sea, que en resumen, Don Mi, vemos demasiados dólares que se han generado y ahí lo hablaba con un expresidente del Banco Central y conversábamos que estamos siendo
víctimas de nuestro propio éxito. O sea, estamos trayendo más dólares al país, vemos Guanacaste súper bollante con un montón de construcción y muchísimo impulso en turismo en general en Costa Rica, y adicional a eso también zonas francas creciendo de forma casi que, bueno, no doble dígito, pero 8, 9%, y desde hace muchos meses los vemos en esta dinámica. Y adicional a eso también un tema de seguridad país, que es la gente se siente más cómoda teniendo colones que dólares, y eso también genera que haya mayor demanda en colones, entonces hace que la gente salga a vender sus dólares y eso vaya generando esta cantidad, no sé si exorbitante, pero muchísimo mayor de dólares de lo que está comprando el mercado. Eso es un resumen más o menos que se podría decir. Esa primera parte, ¿verdad? Decía una profesora de la UCR de sociología que los eventos históricos tienen una causalidad compleja, o sea, son varias causas. Vamos a agregar algunas más, pero antes permítanme apoyarme en el último comentario de Adrián para contarles que sí, víctima del propio éxito se llama enfermedad holandesa, porque Holanda, más o menos como en los 50, descubre gas, empiezan a exportar el gas, en aquel momento no estaba el euro vigente, y el florín de Holanda empieza a apreciarse, como le está pasando aquí al país, y entonces contagió negativamente a todos los otros sectores que eran menos competitivos, y de ahí el término enfermedad holandesa, porque finalmente la economía terminó siendo afectada por el éxito de un sector. Pero si nos vamos al otro lado, porque acabamos de hablar de los temas de la oferta, si nos vamos por el otro lado, por lo menos hasta iniciado el 2026, el precio del petróleo había bajado de precio. Razón por la cual entonces el otro componente del mercado, que es la demanda de dólares, se desinfló. En aquella época del primer trimestre del 2022, que les mencionábamos algunas particularidades que se dieron, como el aumento en el precio del petróleo, se dio también el hecho de que todavía no habíamos empezado a levantar la tasa de interés. De hecho, la teníamos en mínimos históricos para ayudar por la pandemia. Ojo, 22 hacia atrás hasta el 20. Entonces, el banco baja la tasa muchísimo a 0,75 y provocó más bien el hecho de que miráramos con mejor apetito las inversiones en dólares. Y las operadoras incluso salieron a comprar dólares para irse a los mercados internacionales. Entonces subió la demanda, necesitábamos una demanda adicional para pagar la cuenta petrolera, 700 pesos. Pero resulta ser que empezó toda esta historia que estamos mencionando ahora, empezamos a controlar la inflación, las tasas empezaron a bajar y Costa Rica más bien para luchar contra la inflación subió mucho las tasas. Entonces volvimos a traer los dólares y bajó el precio del petróleo. Entonces bajó mucho la demanda. Pero también tenemos que considerar algunos cambios estructurales que el orquestador de este mercado, que es el Banco Central, operó. Hace muchos años, el Ministerio de Hacienda podía comprar los dólares en el mercado abierto. Como los montos eran muy grandes y teníamos un mercadito muy pequeño, movía mucho el mercado. Entonces le dijo, no, yo se lo doy desde las reservas. Entonces quitó un comprador muy importante. Luego vinieron las operadoras de pensiones que provocaron ese incremento a 700 colones. También ayudaron en eso, sí. Entonces, ¿qué hizo como medicina el Banco Central? No les permite ir al mercado abierto, sino que los espera en el segundo nivel, que es el Monex. Pero si en el primer mercado ya generaste un disturbio, un desajuste, un desbalance, lo vas a estar viendo en el Monex y lo vas a estar viendo luego en las reservas. Y eso es lo que ha ocurrido. Decisiones administrativas que han traído como consecuencia una repercusión en el comportamiento del mercado cambiario. Y por supuesto que otro de los temas que tenemos que agregar, Adrián, es que al bajar las inflaciones, en el caso de Costa Rica estamos en terreno negativo desde hace 33 meses y la tasa de política monetaria sigue en 3,25. Si se bajara la tasa de política monetaria, de alguna manera hay un traslado natural a dólares y eso empieza a equilibrar el mercado. Señales que me han preguntado, ¿qué deberíamos estar esperando? Que estos volúmenes que estamos viendo se vayan reduciendo. Se pueden empezar a reducir si el sector de zonas francas crece menos y está creciendo menos. Llegamos a crecer tasas del 30% en la pandemia porque nosotros vendíamos lo que el mundo necesitaba, medicinas. Y ahora estamos creciendo, como bien lo dice Adrián, cerca de un 9-10%. Si eso se va reduciendo, el flujo de dólares también debería irse reduciendo. Pero aquí trato de hacer como un cierre. Todo esto que estamos hablando afecta oferta, afecta demanda, afecta señales, afecta precios. Pero los precios también tienen intrínsecamente incluidos lo que se llama la expectativa.
lo que la gente cree que va a pasar. Y en esa expectativa hay dos sentimientos, miedo o confianza. En el pasado, el Banco Central lanzaba un programa de compra de dólares y lo anunciaba. Y decía, voy a comprar este monto durante este periodo de tiempo. Como la gente confiaba en el Banco Central, la gente decía, ¿para qué voy a ir a matar mis dólares si el banco me está garantizando que me los compra a ese nivel? Hoy el banco anuncia que ha hecho compras muy importantes y definitivamente se observa. Cuando estuvimos en el inicio del 22, apenas teníamos 6.000 millones en reservas monetarias. Hoy tenemos más de 19.000 millones. Es evidente que el banco ha tenido que comprar, pero ¿por qué no tiene ese efecto de convencimiento? Lo que se llama la... ¿Mm? El wording, como la Fed. El wording, exactamente, que utilizando un discurso, el banco pueda afectar lo que técnicamente se llama el riesgo moral. Sí, que la gente dice, yo me quedo aquí con mis dólares, porque el banco me está garantizando que me los va a comprar. Si yo retiro esas cantidades del mercado empieza a equilibrarse y empieza a subir el tipo de cambio y la gente se empieza a guardar los dólares. Hoy es todo lo contrario. Dólar que cae, dólar que quema, porque no hay forma de... No, y la gente ha estado viendo que al Banco Central le ha costado, o sea, por más que interviene, no logra detener un poco la caída, pero tienen que intervenir de forma fuerte porque el mercado verdaderamente está siendo agresivo en cuanto a los momentos de ajuste. Y eso, en gran parte, es por ese efecto de decir, pucha, no sé hasta dónde va a llegar, no sé si va a llegar a 300, 400, o sea, no sé hasta dónde va a llegar. Ok, no, qué bueno que pucha, lo estaba pensando mientras hablaba, deberías de hacer un podcast vos. O sea, no sé cómo no lo tiene todavía, ¿verdad? Pero bueno, buenísimo, ok. No sé si querés agregar algo más en esta línea del tipo de cambio. Creo que como prometimos ciertas cosas, vamos a dejarlo ahí y más bien que quede en el ambiente como que tienen que volver a traer a Vidal. Total, no hay preguntas. No, nada más hay una pregunta que... En el episodio 7. Una pregunta ahí que vos, y lo hemos conversado para algunas asesorías específicas, la gente pregunta, pucha, esta es una pregunta típica que me han hecho, estoy ganando en dólares, ¿será que me paso ahora a colones? O tengo esta deuda en dólares, ¿será que la paso a colones? O tengo esta deuda en colones, ¿será que la paso a dólares? En momentos, yo en lo personal, a los inversionistas, en momentos de alta convulsión y de altos movimientos, es mejor tener un poquito de paz y no tomar decisiones ni en los picos ni en los valles. Pero, ¿qué recomendación darías, y tal vez con esto hablamos tema de tipo de cambio, para las personas que hacen esas preguntas? ¿Qué decisiones tomo hoy respecto a, o qué tengo que considerar para tomar una decisión hoy respecto a si me muevo o no me muevo en una deuda o en el salario como tal? Insiste en la pregunta, Adrián, porque ya antes me la había hecho, porque un cliente se la hizo a Adrián. Ya sé la respuesta. Sí, por supuesto. Hay un consejo básico que deberíamos atesorar. Si usted gana en una moneda, tenga compromisos en esa moneda. ¿Ok? Ese es el principio básico. Claro, aquí Adrián nos ha aportado otro muy importante. No tome decisiones en momentos en donde la neblina está frente al carro, porque no sabemos hacia dónde vamos a tomar la dirección. Pero si usted gana en dólares, procure tener deudas en dólares, entonces está calzado. Usted no tiene riesgo ahí, lo está neutralizando. Usted tiene una cobertura natural. Y lo mismo pasa con el tema de colones. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces somos incentivados a tomar un crédito en particular porque la persona necesita colocar el crédito y necesita cumplir su cuota y necesita ganarse sus comisiones. Ojo con eso, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en esas ofertas que a veces nos hacen. Y muchas veces hemos sido tentados a tomar un crédito en dólares porque la tasa es más baja y la mensualidad también es más baja. Pero pregúntele a las personas que se tuvieron que enfrentar a aquella subida impresionante en el tipo de cambio y que más bien se quedaban sin la posibilidad de comprar los dólares para hacerle frente a sus deudas. ¿Cuál es el problema ahí? Tener ambas monedas. ¿Se puede tener algo? Sí, se puede tener algo, pero no la mayoría de mis compromisos en la moneda en la que yo no gano. Total. Y ahí nada más agrego al comentario que me hacías en el momento que estábamos hablando, que era, antes de tomar esta decisión, analice bien cuáles son esas deudas y en qué moneda están antes de tomar la decisión como tal, y que no se vaya nada más por un tema de tasas y flujo como tal, sino verdaderamente entender de forma integral cuál es esa situación. Un médico, estimado colega, he dicho en otras oportunidades, hace las veces de un economista, o al revés, un economista es como una especie de médico social y revisa la salud financiera de una empresa, de una familia, de una persona, de un país.
y a partir de ahí hace un diagnóstico y determina un medicamento. Eso es lo que hacemos básicamente los economistas y tenemos enorme responsabilidad de poder hacerlo, pero ni un médico le receta lo mismo a todos los pacientes, ni un economista puede hacerlo. Porque, como bien dice Adrián, todos tenemos un perfil, objetivos, preferencias de riesgo diferentes, condiciones distintas. Entonces, lo que hay que hacer es un adecuado diagnóstico para cada paciente. Completamente, que hoy en día vemos a muchos asesores recetando esa Lo mismo para todo el 1500 mundo. como si fuera paracetamol. Yo Sí, lo he dicho. exactamente. Es increíble, es increíble. Exactamente. Y la dolencia del paciente es otra y necesita un medicamento diferente. Completamente. Y así cerramos el tipo de cambio. Ya podemos entrar a la parte de un poco de la guerra para ir acabando. Antes que se nos vaya Don Vidal y aprovechar tanto conocimiento, pero tratando de globalizar, por así decirlo, la idea de los conflictos armados, cómo esto ha ido reconfigurando todo el tema de flujos comerciales y los aspectos financieros globales, tanto que llega a repercutir en una economía como la costarricense y también en algún momento hasta los tipos de cambio por el tema de tasas y demás, que al final está muy ligado a lo que acabamos de ver, pero es importante verlo desde la parte de conflictos armados. ¿Cómo crees que se ha ido reconfigurando la economía nacional e internacional a partir de todo el tema de conflictos, de lo que ha estado sucediendo con la guerra y el tema de los flujos comerciales y financieros globales? Yo me voy a ir un poquito hacia atrás, no sé si nos va a dar tiempo y si no dejamos tema para programas posteriores. Yo he venido indicando que esta generación está en la primera fila de un anfiteatro en donde la obra se llama La caída de un imperio. Puede sonar a película esto, pero es así. Los grandes imperios, el mismo persa, el egipcio, el inca, todos llegaron en algún momento a caer por su propio peso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo creo que estamos en presencia de una reconfiguración de poderes a nivel global y Estados Unidos está perdiendo presencia. Y tiene que entender que precisamente tiene ahora que negociar y tratar con participantes tan importantes como por ejemplo China. Sin lugar a dudas no se puede ignorar y que tienen una incidencia importante en el mundo. Entonces ahí hay una serie de reconfiguraciones y me parece que un capítulo reciente es lo del Estrecho de Hormuz, que ha tenido un impacto importante precisamente por lo estratégico que aún sigue siendo el petróleo. Y por el Estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo que se demanda en el mundo, que son cerca de 100 millones de barriles al día. En el Estrecho de Hormuz pasa el 20%, afectando a todos los países del Golfo en sus exportaciones, pero tampoco pueden estar en este momento importando alimentos que los necesitan. Y ahí vienen las reconfiguraciones que mencionabas hace un momento. Arabia Saudita, en lugar de estar utilizando el Estrecho de Hormuz, está tratando de salir por el Mar Rojo y con unos oleoductos. Estamos usando las reservas. Algunos países salen absoluta y totalmente beneficiados. Adrián me debe esa visita, pero aquí toco el tema. El país del mundo que más ha crecido en los últimos años es Guyana. Y ahí debe haber un poco de gente que se está haciendo dinero. Ya tenemos la fecha, no te he dicho, pero ya tenemos la fecha. Te lo tengo que decir después del podcast. Okay. ¿Qué es lo que le está pasando a Guyana? Está nadando en el petróleo que el mundo está necesitando. Entonces, es una barbaridad. Pero Ecuador, Colombia, México se están viendo beneficiados por esta situación. Ese 20% se puede más o menos neutralizar temporalmente con las reservas, con redirección de exportaciones, con aumento de la producción por parte de la OPEP, pero también hay un tema muy interesante y es que si el precio se mantiene alto, la demanda va a responder y la demanda va a contraerse. Entonces va a ayudar al equilibrio en el mercado, probablemente con un consumo menor y con un precio mayor. Pero aclaremos también un tema muy importante de inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios y bienes y servicios. Si el precio del petróleo subió en este primer trimestre a 100 y se queda en 100, en el futuro no tendremos inflación, porque compararemos 100 con 100, con 100 con 100 y no hay aumento de precios. Entonces ahí lo neutralizamos y ahí es donde existen las posibilidades, Arián, complementando también respuestas anteriores, para que la inflación termine cediendo y que tengamos un recorte de tasas de interés al menos en lo que resta del año. Pero el tema me parece a mí que es solamente una muestra, me refiero a la situación que estamos viviendo en el Estrecho de Hormuz, de muchas otras cosas más que estaremos presenciando en los próximos años del recambio del orden global.
Que a esto le agrego tal vez ciertos puntos importantes y nada más como para poner en contexto. El estrecho de Hormuz es un paso vital para el tema del petróleo, pero también lo hablábamos para el tema del helio, que es vital para la producción de microchips, que es vital para todo este impulso que estamos teniendo con inteligencia artificial, que es vital para el cambio que estamos viviendo en el mundo. Entonces, qué frágil se ha vuelto, me atrevería a decir, qué frágil se han vuelto los mercados por la interrelación que tienen los mercados como tal. O sea, ya algo afecta en cualquier parte del mundo y se ve afectado el resto del mundo. Entonces, claro. ¿cómo hay que ser cada día más estratégicos en entender un tema de diversificación y un buen asset allocation de los portafolios para que estas situaciones que nos van a seguir pasando todos los años, yo siempre digo esto, pero todos los años digo como, pucha, ya pasamos de esto y viene algo nuevo, o sea, todos los años hay algo nuevo. Siempre. Es vital ese acompañamiento de un asesor, Dombi, para poder pasar estos temas como estrecho Hormuz y temas en esta materia y poder salir adelante con una buena diversificación y un buen asset allocation. Sin lugar a dudas. Si su vehículo tiene un problema, está donde el mecánico. Si usted tiene un quebranto de salud, va al médico. Si usted tiene un tanate legal, va donde el abogado. Entonces, ¿cómo no va a acudir a un asesor financiero en momentos de perturbaciones en portafolios como estos? Y los principios se van a respetar siempre. Siguen siendo vigentes. Diversificación es la clave en esto. Pero no solamente en los portafolios, sino que si yo soy un país que mi producción se la vendo en un 70% a un solo cliente, como le pasa a Irán, con el petróleo que le vende a China, ¿verdad? China no es que le compre la gran cantidad de petróleo, tiene una mejor diversificación, pero Irán sí está más dependiendo de China. Entonces ahí la diversificación también es un tema realmente importante que hay que defender. Completamente, completamente. Don Vidal, y para ir cerrando y cumplir con el tiempo, conocer la reflexión final, más que todo, me gustaría conocer su posición de 12 a 18 meses. ¿Cuál es su mayor preocupación a nivel económico, por supuesto, a nivel global y a nivel Costa Rica? Y esta pregunta la quiero relacionar a algo que leí que me pareció curioso, que se habla de dos narrativas malinterpretadas. A ver si usted está de acuerdo, y ya para darle cierre a este episodio. La primera narrativa malinterpretada en todo el sistema financiero actual es que el colón es fuerte, el colón fuerte es bueno para una economía. Se puede considerar como una narrativa malinterpretada, ya nos dará su opinión. El colón fuerte es bueno para la economía. Y segundo, que el crecimiento del PIB, que se dice que en Costa Rica va a rondar un 3 a un 5, 4, a un 5 de un 3.5 a un 4% aproximadamente. ¿Qué opina de esto? Porque sí, puede haber crecimiento en unos lugares como zonas francas, tal, pero ¿qué pasa con el trabajador informal o el pequeño empresario? ¿No? Lo que estábamos hablando antes. Claro, una economía va a subir o va a crecer para una parte, pero no para toda la parte de la población, ¿verdad? Así es. En primera instancia, volviendo a los conceptos de este capítulo, precio. ¿Qué es un colón fuerte? ¿Qué es ese término fuerte? Significa que hay una demanda muy grande de colones porque la gente quiere venir acá a invertir. ¿Qué significa entonces que se ponga escaso el colón? Que suba su precio, que es lo que está pasando ahora. Y ya sabemos que ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, porque si el bien, el servicio sube de precio, pierde competitividad. ¿Qué le pasa a usted cuando ve, por ejemplo, en Semana Santa que suben mucho los mariscos? Bueno, tal vez busca otro tipo de carnes, ¿verdad? ¿Verdad? Esa es la alternativa, porque buscamos sustitutos. El problema es entonces que empiecen a buscar sustitutos para quitarle el campo a Costa Rica. Ahí está una de las preocupaciones que me estabas planteando. Pero pegando, Joseph, con lo que mencionó Adrián hace un momento acerca de la interrelación que existe en los países, eso como economista yo lo tengo que celebrar. Porque antes los países se enconchaban, se aislaban, trabajaban en una economía que se llamaban economías autárquicas. Imagínense lo que sería para nosotros hoy por hoy intentar producir manzanas en Costa Rica, no tenemos las condiciones, ¿sí? Para los que les gusta, a mí no, pero por ejemplo whisky, es un problema de cómo vamos a producir whisky en Costa Rica si no tenemos nosotros las condiciones, cómo producimos vehículos, aviones, computadoras, medicamentos que no podemos producir en el país. Eso es gracias precisamente a esa red. El precio que pagamos es esa interrelación, esa vulnerabilidad que tenemos que tener, pero nos tenemos efectivamente que preparar. Lo mismo que esos pequeños y medianos empresarios que también tienen que buscar apoyos, asesorías, diversificaciones. Hace unos días estuve con uno de nuestros colegas en un evento de turismo y de hecho mencionaba que como parte de los medicamentos que podríamos dar era la diversificación en monedas.
Y entonces, si usted está trayendo turistas de Europa, cóbrele en euros. Y si vienen desde Japón, usted cóbrele en yenes y tenga una diversificada de monedas para que no tengan la exposición solo al dólar. La sorpresa fue que terminando la actividad, yo me tuve que retirar a otra. El compañero, el corredor de bolsa, el gerente de relación, luego me dijo, se me acercó un empresario y me dijo que le tomaba la palabra, que iba a empezar a cobrar también en bitcoins. Buenísimo. Es parte de la globalización y parte de lo que uno como asesor y el cliente como inversionista tiene que poder incorporar dentro de su portafolio si el perfil de riesgo así lo permite, pero me parece interesantísimo, Dombi, como siempre ves la economía y lo fácil que la explicas. Te agradezco muchísimo por participar de este primer episodio. Estoy seguro que nos van a escribir para que sigas participando y para mí verdaderamente es un placer tenerte. Te agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo. Dios mediante, nos veremos en otras oportunidades, pero por favor, yo voy planificando las cosas, entonces yo quiero el capítulo 7 de la temporada 7. Perfecto, cerramos con vos. Esa va a ser la última temporada y el último capítulo. Cerramos con vos. Lo permite. Y si me lo permiten, me despido como lo hago con la gente que quiero y aprecio. Claro, cerramos. Desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Buenísimo.